Buenas noches, Master Ruth Gómez. Vamos a exponer sobre la cultura Valdivia de la materia de arqueología. Somos el grupo número 8. Los integrantes son la compañera Gabriela Giller, mi persona Rita Grepa, Bimbo Nechetti, Caterina Pinargotti, Fiorella Ruperti y David Valencia. Bueno, en este caso voy a hablar sobre la introducción de la cultura Valdivia. Bueno, antes de los años de 3500 de antes de Cristo. Bueno, esto fue reconocida por su desarrollo, que tiene una fabricación de en lo cerámico, que tiene de figuras femeninas, que realizaban em, los artefactos, viviendas, hacían unas prácticas funerarias, hacían unas ollas de barro. Entonces son los que realizan sus costumbres, creencias dentro de una organización social que lo definieron a esta cultura y su impacto, bueno, de los desarrollos de otras civilizaciones prehispánicas en la región. Por lo tanto, esto es una historia más en nuestro Ecuador. Ahora a continuación hablaremos de la línea del tiempo de las culturas más importantes de la costa en una línea del tiempo. Bueno, básicamente Valdivia fue reconocida por representar a figuras femeninas, como lo fue Venus de Valdivia. También destacaron eh, por sus avances en la agricultura. Y de ahí tenemos a la cultura majalchalía, que que a diferencia de la Valdivia tenía su cerámica de manera más avanzada, representando una complejidad artística, destacando por su cerámica decorativa y figurillas de simbolismo que reflejan un avance de complejidad artística. Por otro lado, tenemos a Chorrera, donde se destacó por el uso de silbatos y el uso de obsidiana comerciales, expresando su importancia cultural. Por otro lado, tenemos a la Wangala, que ha sido caracterizada por la transición cultural que representa la influencia que tuvo en la región costera. Por otro lado, tenemos a la cultura Milagro Quevedo, donde se destacó por su actividad agrícola y comercial que indican un crecimiento en la organización social. Por otro lado, tenemos a la cultura manteña, que es reconocida por su avanzada navegación y desarrollo en centros urbanos, destacando su comercio marítimo. Y por último tenemos a la Huancavelica, donde se destaca por la navegación y fue especializada en centros religiosos, reflejando una cultura marítima compleja. Buenas tardes, mi nombre es David Valencia y yo voy a hablarles un poco sobre la ubicación en la cual se asentó la cultura Valdivia. En el año 1956, Emilio Estrada descubrió esta hermosa cultura en la provincia de Santa Elena y que estuvo conectada junto a la provincia de Manabí y provincia de Guayas, y se cree que también pudo haberse trasladado a la Ciudad de México, ya que se encontraron diferentes tipos de esculturas y vestigios de cierta cultura. Ahora pasaremos a hablar sobre, ahora les hablaré sobre cómo contribuyó a nivel de desarrollo cultural la cultura Valdivia. Esta cultura ancestral actualmente aún se la sigue escuchando, ya que existen muchos mitos y leyendas como el mito del búho o la lechuza, la cual dicen que es una mujer con poderes o una bruja. Ese es uno de los mitos que se cuenta, ya que también hay estatuillas de ese en esa cultura. También están las Valdivias, las Evas, que son unas estatuillas como la vemos aquí en la imagen, que representan
la fertilidad de la mujer, el empoderamiento de la mujer en ese tiempo y cómo eran respetadas en esta cultura. Actualmente aún se encuentran museos en Santa Elena, el cual nosotros podemos acercarnos y aprender un poco más cómo se elaboraban estas estatuillas, lo que representaban y lo que aún nos representa. Muchas gracias. Organización social, económica y avances de la agricultura de la cultura Valdivia. Bueno, en cuanto a la organización social, la sociedad Valdivia estaba organizada en aldeas pequeñas formadas por chozas circulares de caña y de barro. Se cree que existía una estructura igualitaria al inicio, donde los recursos se compartían entre todos. Con el tiempo, pues surgieron líderes o jefes locales encargados de dirigir las actividades agrícolas y los rituales. Las mujeres tuvieron un papel muy importante, especialmente en la cerámica y la organización familiar, lo que refleja en las Venus de Valdivia figuras femeninas de barro que representaban la fertilidad y la maternidad. En cuanto a la organización económica, pues su economía se basaba en lo que era la agricultura, la pesca y la recolección. Practicaron el trueque con comunidades cercanas, intercambiando productos agrícolas, cerámicas y conchas de espóndilos. Las cerámicas de Valdivia fue una de las primeras de América y llegó a convertirse en un producto de intercambio muy valorado. La comunidad trabajaba de forma colectiva, lo que favorecía a la autosuficiencia y la cooperación. En cuanto a los avances en la agricultura de la cultura Valdivia, fueron pioneros en la domesticación de plantas como el maíz, la yuca, el frijol y el maní y la calabaza. Utilizaron herramientas de piedra pulida y técnicas de roza y quema para preparar la tierra. Aprovechaban los ríos y los esteros para poder mantener la humedad del suelo y así que sus plantaciones fueran mejor. La agricultura permitió el sedentarismo, es decir, que se establecieron en un solo lugar, dando origen a las primeras aldeas permanentes en Ecuador. En la conclusión, en cuanto a la organización social, económica y los avances de la agricultura, pues se puede decir que la cultura Valdivia marcó el inicio de la vida agrícola y sedentaria en el actual Ecuador. Su organización social cooperativa, su economía basada en la tierra y sus avances agrícolas, pues fueron la base muy importante para el desarrollo de las culturas que vinieron después de ellos. Voy a hablar sobre la cultura Valdivia, la cerámica y su vida cotidiana. Pues esta cultura era una sociedad esencialmente agrícola, aunque también se dedicaban o apoyaban muchas veces en lo que es la pesca. Esta cultura se desarrolló en los años 3500 y 1500 antes de Cristo, en la costa del Ecuador. Especialmente se dice que en la península de Santa Elena. Es una de las civilizaciones más antiguas de lo que es el continente americano. También esta cultura destacó por ser una sociedad agrícola y pesquera muy organizada. Eh, Uno de sus aportes especiales o fuertes eran la cerámica, que era considerada una de las piezas hechas a mano con arcilla, mezclada con cenizas y se cocían al aire libre. Eh, los colores más comunes en estas cerámicas eran marrones, grises y rojizas. Que estas cerámicas también servían para lo que es la cocina o almacenar alimentos. Muchas veces también las usaban como uso de rituales simbólicos. Eh, de esta cultura se creó la figura más representada, que es la Venus de Valdivia. Pues como ya lo dijo mi compañera, es una cultura sobre la fertilidad de la mujer. Bueno, ahora
Para finalizar, hemos concluido que la cultura valdivia no solamente representó un progreso en términos técnicos, también representó una expresión profunda que nos ayuda a comprender cómo, eh, cómo esta cultura vivía, qué creencias tenía y cómo interactuaban con su entorno. También mostró que desde hace mucho tiempo se caracterizaban por tener una fuerte vinculación con la naturaleza, dejando una organización y mucha creatividad como legado incalculable para la historia ecuatoriana.